aquí al lado. A ver, una de las cosas que nosotros entendemos es que, bueno, yo creo que está puesto de manifiesto en lo que ha escrito Gonzalo, en las evaluaciones que se hacen de lo que tiene que ser una protección social efectiva, ¿no? De una política de transferencias efectiva para sacar a los niños de la pobreza, es que no se trata solamente del empleo, no se trata solamente de una prestación universal, sino que tiene que ser algo, una aproximación desde muchos frentes, ¿no? Todo este tema de la pobreza energética, sí, por cierto, ya no me acuerdo, pero creo recordar que hay un estudio de Greenpeace que ha salido hace poco que identifica la pobreza energética y además sitúa a las familias monoparentales como una de las más afectadas por esta situación. Creo que todo eso se puede llevar a cabo, es decir, esto es una pata de lo que debería ser el entorno de protección de los derechos de la infancia y debería ser compatible pues, con la tarifa social y otro tipo de medidas que sí que tengan esa aproximación por esa parte. Bueno, yo quería comentar un poco lo del tema de los comedores, ¿no? Antes he hablado del tema de educación, de los 800 euros que pagamos las familias y tal, pero tenía casualmente el dato, bueno, casualmente no me lo he traído. La pregunta estaba preparada. No es que estuviera preparada, pero dentro, no existe. Pero dentro de los datos que me parecían importantes era el tema de 3 datos de los que las familias pagamos, que es el tema del comedor, el tema del transporte y el tema de los cuidados de los niños fuera del horario escolar. Por ejemplo, el tema del comedor hablamos de 542 euros. El gasto de las familias en la educación pública, hablo solamente de la pública, la concertada se va a 869 y la privada se va a 1008. Pero bueno, como os he dicho al principio, el 80% de las familias con menores ingresos llevan a sus hijos a la pública y estamos hablando de 542 dentro de lo que pagamos la familia por nuestros hijos. Eso sería por cada hijo. Con lo cual, efectivamente, es que me parece, lo voy a decir como lo pienso, me parece una brutalidad que las administraciones, en este caso es autonómicas, porque son prácticamente los que tienen las competencias, que hayan eliminado en una situación de exclusión, de pobreza, etcétera, etcétera, que lo que se haya eliminado sean las becas del comedor y las becas de transporte. Yo vengo de la Comunidad Valenciana, allí, bueno, no es que se han eliminado, sino que al final se contaban en línea recta y tenías que pasar por medio de un lago, entonces ya no se contaba, entonces ya no te quedaba derecho a la beca, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, barbaridades de ese tipo. Mira, yo creo que hay algo fundamental, es decir, si queremos hablar de protección de la infancia, protección de los menores, tenemos que atajar todas aquellas cuestiones que tienen que ver con ellos. Uno es, por supuesto, toda la parte económica, que ya hemos dicho, otra tiene que ser la parte de salud, y entre ellos incluye el tema del comedor. Y lo hemos visto, es decir, todos hemos coincidido, y cuando se produjo todos estos recortes tan importantes en los comedores, como ya se daba 2 clases dentro de los propios colegios, los que comían en el comedor y los que se llevaban el tupper para comer en el comedor. Pero es que además hablabas con los profesores, me emociona un poco porque hablé con un profesor y me lo contó, que decía que los lunes no sobraba nada de comida cuando iban a los chavales al comedor, porque durante el fin de semana no habían comido muchos de ellos y aprovechaban ese día, y ese día no sobraba comida, nunca sobraba comida. Entonces, con lo cual me parece una barbaridad, y lo que hablaba al principio, y Ana también lo comentaba, de que cambiamos el modelo de política social con la infancia, o no se trata de poner más medidas. Yo ya no sé si es más dinero, si tiene que ser 1.200, 1.300, 1.700, si tiene que haber una compensación propia y otra autonómica, si tiene que equilibrarse, por supuesto, con los gastos de la vivienda. No es lo mismo Asturias, 7.700, los 12.000. Es decir, claro que sí, que yo creo todas esas cosas, pero o cambiamos el modelo o creo que estamos confundiendo el tiro. Mira, Álvaro Marchesi, que fue secretario general de Educación, que fue el creador de la LOCSE, lo conocí hace unos años, y él en una conferencia que di, que le invité yo allí en Elche, él decía que había que hacer una declaración, igual que está la declaración de impacto medioambiental, que cuando hacen una edificación, hace una nueva urbanización, hay que hacer una declaración de impacto medioambiental, ¿no? Él abogaba porque decía que había que hacer una declaración de impacto educativo. Es decir, cualquier medida que tome un gobierno tiene que tener inexorablemente una declaración de impacto educativo. Es decir, ¿cómo afecta eso a la educación? En este caso, cambiar la educación y poner infancia. Es decir, cualquier política que aplique un gobierno, ya sea de fiscal o sea de política social, tendría que tener como norma, es decir, cualquier norma tiene que tener aplicada esa declaración de interés para la infancia.
¿Cómo repercute? ¿A favor o en contra? ¿Qué va a suponer esto para la infancia? Etcétera. Y con eso, que sea para tomar una medida o no tomarla. Y así nos concienciaremos de la importancia de todas las medidas. Y a mí no me gusta hablar de que la infancia es algo transversal, porque lo transversal es que todos somos responsables, pero ninguno hacemos nada. Entonces, creo que, antes había dicho, Gabriel lo decía, estructural o nuclear de cualquier política. Y sobre todo, pensando, como decía Gonzalo, que los niños son lo principal. El debate de la propuesta sobre la vivienda es interesante porque lo que pone de manifiesto es que cuando las prestaciones económicas del sistema de la seguridad social son uniformes en todo el Estado, obvia las situaciones diferentes fruto de los costes de vida de los ciudadanos. Este ha sido un debate que en distintas ocasiones se ha planteado en el Congreso de los Diputados, por ejemplo en relación a las pensiones no contributivas, y en la que en la mayoría de las ocasiones somos los grupos de ámbito catalán, de ámbito vasco, quienes hemos planteado esta cuestión y hemos encontrado casi siempre el rechazo de los grupos de ámbito estatal que insisten en la idea de que el derecho debe ser igual para todos en todo el territorio del Estado. Y nuestra posición dice, oiga, es que uniformizar no garantiza la igualdad, al contrario. Al final, aquellos ciudadanos en los territorios donde la vida es más cara, las prestaciones les dan para menos. Por ejemplo, ¿no? Cuando las pensiones se revalorizan según el IPC del conjunto del Estado, para los pensionistas de los territorios donde la inflación es más alta, esa revalorización paulatinamente empobrece a esos pensionistas. Ahora bien, es un debate que en la medida que hasta ahora no ha tenido demasiada solución práctica, en el sentido que los grandes grupos han insistido la misma cantidad, la fórmula que hemos encontrado para intentar resolverlo ha sido por la vía del complemento autonómico. De la parte del presupuesto que gestiona la comunidad, complemente, que puede ser tanto para cubrir esa inflación más alta, para cubrir esos costes más altos de vivienda, o en la discusión que tuvimos con las personas de UNICEF en Cataluña, para focalizar más recursos a las familias con menos recursos. Forma parte de la discusión. Pero sí que me parece interesante, y dicho por alguien que intuyo que no es catalán, que la discusión sobre la igualdad de las prestaciones con la misma cantidad no es garantía de igualdad efectiva. No es garantía de igualdad efectiva. Y este es un debate que, al margen del proceso político que estamos viviendo en Cataluña, para el conjunto del Estado no es un debate políticamente menor y que tiene mucha cuestión de... ¿Pero eso cómo se corrige, Carles? ¿Se puede No. aplicar un índice de coste de la vida? Claro, en algún momento se planteaba, por ejemplo, en el caso de la revalorización de las pensiones, que fuesen en función del índice de precios autonómico, porque para una persona mayor de Madrid, para no hablar de Barcelona, a lo largo de los años su pensión crece mucho menos que la inflación prevista legalmente, y por tanto su pensión poco a poco va perdiendo poder adquisitivo y va aumentando el riesgo de ser pobre. No es menor para el pensionista de Madrid este dato. Hay alguien que puede decir, bueno, pero no es, oiga, pero es verdad que en Madrid no tanto, pero en Cataluña, oiga, pero el tipo que vive en la Terra Alta, al sur de Cataluña, en la zona rural, también su vida es menos cara que el tipo que vive en Barcelona. Siempre puedes encontrar contradicciones, pero lo que es cierto es para las personas que viven en los territorios con inflación más alta, la lógica de la regulación de ámbito estatal le supone un empobrecimiento. Muy breve, en torno sobre todo al tema de los comedores escolares, que también ha sido un tema muy debatido y este verano salió y seguramente el siguiente volverá a salir. Bueno, la posición de UNICEF es clara, es decir, los niños tienen que comer en su casa y más en verano. Es verdad que los comedores escolares y durante el periodo lectivo pues son un instrumento interesante para luchar contra posibles carencias de nutrición de los niños y las niñas y para proporcionar, digamos,
una dieta equilibrada, no hablamos de hambre, pero sí de dietas muy desequilibradas basadas en los productos más baratos que en el mercado, que normalmente son la pasta, el arroz y todo eso. O sea, yo creo que hay, por eso también en parte defiendo el tema de las prestaciones monetarias, porque permiten precisamente esa asignación de recursos. Pero más allá de los comedores escolares, y como apuntaba Federico, yo creo que es muy importante, y nosotros lo hemos planteado así también en una propuesta de Pacto de Estado. El primer pilar eran los recursos para los niños, pero el segundo pilar era la equidad en el sistema educativo. O sea, el sistema educativo tiene que generar equidad, y me temo que incluso en la escuela pública cada vez está generando más inequidad. Y uno de los elementos clave de esa inequidad pueden ser las becas de libros, las becas de comedor u otro tipo de cosas. ¿Cómo construir un sistema educativo que por lo menos dé las mismas oportunidades a los niños y las niñas desde el principio? Porque si generamos esa inequidad desde el principio, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? Esa inequidad solo va a hacer que crecer, y una inequidad que crece en la época adulta al final son más costes sociales, más conflictividad, incluso desde el punto de vista no solo de los derechos, sino de la producción económica, aboca a una ineficacia absoluta en lo social, en lo económico y en lo personal, evidentemente. Y yo creo que ese tema de la inequidad en el sistema educativo no se resuelve solo con recursos, sino también con el enfoque de un sistema en el que, por ejemplo, pues, yo he tenido un problema muy cercano y muy personal. Los profesores les piden a los niños, les dicen a los niños que sus padres no están pagando la cuota para la excursión o para no sé qué. Eso está segregando al niño inmediatamente en clase delante de todo el niño. Y eso fue un motivo de discusión con el claustro y con el para decir, no podemos establecer un procedimiento. El niño no tiene deudas, las deudas las tendrá su padre. Tú entenderías que yo te pidiese el pago de una deuda que es de tu primo o de tu hermano. O sea, ese tema de cosas muy delicadas, pero que al niño ya le están situando fuera o contra el propio sistema educativo, diciendo, una niña dejó de ir 2 días a clase por ese tema, porque sabía que su madre no lo podía pagar y porque se sintió señalada en clase. O sea que hay temas macro y que tienen que ver con los recursos, pero hay otros temas que son muy interesantes, y yo creo que Ana lo ha planteado así. La propia recomendación de la Comisión Europea para luchar contra la pobreza infantil habla de recursos, y es de lo que estamos hablando ahora, pero habla de la calidad y del acceso con equidad a los servicios, y habla de la tercera pata que han mencionado también Federico y Gonzalo, que es la participación infantil, que yo creo que es un elemento clave, y además me enorgullezco decir que Avilés, momento de propaganda, perdón, es ciudad amiga de la infancia, y que precisamente ese ha sido uno de los elementos que ha llevado a ese tipo de planes. Pues queda abierto el espacio para hacer preguntas. Yo creo que acumularemos unas cuantas y igual que hemos hecho ahora vamos respondiendo. Gracias. Bueno, yo quería plantear también que no solo pienso yo que la prestación económica da suficientes recursos a las familias, sino enriquecer también el medio, en la línea de la aportación anterior, el medio educativo. Y en el caso concreto que yo quería hablar era de 0 a 3 años, la educación infantil no extendida de forma generalizada, y que está en este momento en decisiones de las comunidades autónomas, y que en ciertas comunidades autónomas, como esta en la que nos encontramos geográficamente, se puede mencionar el nombre, no es como Satanás. Se puede mencionar el nombre. Sí, Madrid. Como Madrid. Ha ido excluyendo progresivamente a aquellas familias más necesitadas, justamente elevando cuotas y restringiendo posibilidades de becas y ayudas. Justamente las familias que están en mayor situación de pobreza familiar y estructural son las que menos acceso tienen en este momento a una escuela infantil de 0 a 3 años. Entonces, a mí me parece que una política estatal debería de ser también, dentro de las proposiciones que se hagan, el establecer unas prioridades
para la población que más lo necesita dentro de las escuelas infantiles de 0 a 3 años públicas, porque a partir de 3 años se supone que los niños tienen ese acceso más o menos, aún también con estas diferencias que hemos hablado de comedores, transporte, uniformes, libros, etcétera, pero desde luego en el 0 a 3 años la diferencia es pasmosa y se está volcando ahora mismo, o sea, tienen muchísimos más recursos las familias que menos lo necesitan, cuando verdaderamente las que no lo necesitan es que necesitan como recurso social ese servicio, no solamente para el bienestar de los niños, sino también para el salir de ese agujero en el que están las propias familias, ¿no? Para haceros corresponsables de lo que tengo que hacer yo, que es gestionar bien el debate, en 15 minutos deberíamos estar acabando para tener 20 minutos después de poder compartir en un formato más informal, poder seguir hablando. Entonces, bueno, o sea, seguimos haciendo las preguntas, simplemente lo hacemos lo más breve posible para que después... Ahora está bien. No, está bien. Sí. Muy brevemente, muchas gracias a todos, pero yo como ciudadana creo que en este país no hay un plan, no hay una cultura ni un plan de atención a la infancia. Perdonadme, pero si eso los políticos que hay poquitos aquí, pero piensan que eso en las Cortes o el Parlamento, eso está como instaurado, yo como ciudadana y dentro de mi entorno, para nada. Yo no pienso que en este país se hayan preocupado los políticos de la infancia. Se han preocupado como medidas electorales, pero realmente la infancia como colectivo importante, que es el futuro de un país, yo creo que eso no está considerado en nuestro estado de bienestar. Creo que vamos muy, muy por detrás de cualquier país europeo. Eso por un lado. Por otro lado, creo que cuando estamos viviendo la crisis, aquí quien está remangándose las mangas son las abuelas y los abuelos. Perdonadme que os lo diga, yo soy abuela y yo sé lo que es estar atendiendo a los niños y lo vivo en mi entorno. Entonces, creo que eso es importante. Y luego, a nivel muy particular, en el colegio donde van mis nietos, este año se han planteado, por falta de becas y todo este tipo de cosas, las familias se han organizado para que los libros sean rotativos y los libros se compartan y se socialicen de unas clases a otras. Todo eso lo organizamos o lo han organizado las AMPAs, pero que los políticos están en eso, ni de coña marinera. Sí, una pregunta. En España, desde el año 81, con la ley del divorcio y los datos que manejamos, es que los menores, los hijos de padres divorciados y de madres divorciadas, el 30% están en exclusión social y pobreza económica. Van pasando los años y la situación sigue igual. El único tema que une a todos los grupos políticos en el Congreso de los Diputados es el tema de la ley del divorcio, es decir, ninguno lo quiere cambiar, ¿no? Cada grupo lo maquilla, pero en definitiva es lo mismo. Entonces yo me planteo lo siguiente, no conozco la proposición que va a presentar, pero ¿cómo puede unir esa proposición a la modificación que los colectivos de afectados estamos planteando, tanto al gobierno en este caso, como en la anterior legislatura, al resto de los partidos, si realmente no quieren tocar, ¿no?, el tema del divorcio y de los efectos negativos que suponen en los menores? Piense que más o menos en España hay unos 140.000 divorcios y el 50% suelen tener niños. Es decir, estamos hablando, si es verdad esos datos de FOESE y tal, de ese 30% de niños en riesgo de exclusión y en pobreza económica, estamos hablando de 12.000 anualmente, ¿no? Además, con otro dato, de que la pobreza femenina se refiere fundamentalmente a aquellas madres que se han quedado con la custodia del niño, no a otro tipo de mujer trabajadora, ¿no? Y luego entraríamos también en ver cuántos modelos de familia entrarían, porque claro, ahí se estaban hablando de los modelos monoparentales, pero de la madre. Es decir, excluimos, por ejemplo, los modelos de familia de gays que tienen niños a su cargo, ¿no? Realmente yo creo que es un problema un poco complejo, ¿no? Y no sé cómo lo podrían unir, ¿no?, tanto con los distintos modelos de familia que hay actualmente y sobre todo con la ley del divorcio, que no se quiere modificar en esencia.
cosas. Primero, con el tema de las guarderías. Es una de las no especificado. Es una de las cosas que no he especificado, pero es verdad que iba dentro de la propuesta. Es además, aquí en la Comunidad de Madrid yo no conozco otras comunidades, pero creo que en la Comunidad de Madrid precisamente se favorece a las madres trabajadoras para acceder a las escuelas infantiles. Claramente creemos que es uno de los gastos que se tendría que poder deducir o restar de la cuantía de ingresos para calcular la prestación. Respecto a la otra mención que ha hecho el otro caballero, yo en un momento dado he hablado de familias monomarentales porque son la mayoría, pero desde luego nos excluye, se habla de familias monoparentales, que además el término está puesto en masculino, es decir, pero en realidad se habla, yo no he hecho alusión y desde luego se cuantifica un modelo de familia concreto, ¿no? Se habla siempre de un progenitor, un menor o al menos un menor. Sí, dos cosas. En el tema de escolarización de 0 a 3. A una pregunta parlamentaria que planteé hace unos meses, el gobierno me respondió, de 3 años estamos en el 95,2. De 2 años el 49,8. De un año el 31,8 y de menos de un año en el 9,7. Datos a la pregunta, porque efectivamente de las cuestiones claves es esa, donde vuelve a aparecer la cuestión de la competencia autonómica, de la competencia estatal, y vuelve a aparecer la cuestión del dinero. En el anterior gobierno del PSOE se puso en marcha el plan Educa 03, que puso algún recurso para intentar hacer crecer estas tasas, pero luego yo creo que a partir de, no sé si en 2010 o después el gobierno del PP, eso ya desapareció. Hay una cuestión pendiente. De las grandes cuestiones en esta política está precisamente esa. Viendo que en los 3 años estamos en el 95,2, que es un buen dato, y que en los 2 estamos en el 49,8, o sea que hay margen, y que también es normal quizás en la franja del menos de 1 que sea tan pequeñita. Pero bueno, ahí sí que hay un campo de crecimiento muy importante, pero que vuelve a tener que ver en propuestas para financiar esta política. En mi grupo estamos intentando hacer también alguna propuesta específicamente en esta materia. Y en la cuestión de la monoparentalidad, tanto para hombres como para mujeres, que planteaba Ana, estuvimos dando alguna vuelta. En nuestra proposición de ley primamos a las familias numerosas, primamos o reconocemos que hay mayor gasto a los hijos con discapacidad, en función además de la discapacidad de los hijos. Hay muchos gastos asociados a esta situación. Lo que sí lo abordamos son las consecuencias del divorcio, y supongo que tiene que ver con otras cuestiones vinculadas a la regulación del divorcio, las pensiones compensatorias, las custodias compartidas, quién se queda con el hogar. O sea, sería quizás otra discusión que encantado quizás algún día de mantener. Yo, a la hora de hacer una declaración de la renta, no sé qué tengo que hacer, ¿vale? Pero es que tampoco Hacienda sabe lo que tengo que hacer. Y el Ministerio de Sanidad y Consumo y tal tampoco lo tiene planteado. En el anteproyecto de ley que se ha presentado ahora mismo tampoco se dice qué es la custodia compartida. En la ley del 2005 tampoco, ¿no? Es decir, estamos viendo el aspecto fiscal que se está hablando, pero claro, a nosotros, a nuestra asociación, nos llegan casos. Gente que se divorcia, que son familias numerosas y que resulta que la patria potestad es compartida, pero la guardia y custodia la tiene la madre. Familias numerosas en el cual uno de los hijos es discapacitado, que la guardia y custodia la tiene la madre, pero el padre, que tiene la patria potestad, no tiene, ¿no? En la práctica, quiero decir, tendríamos que litigar para que se le reconociera al padre los mismos derechos que a la madre, porque no es una cuestión de custodia, es una cuestión de patria potestad. Pero parece ser que aquí en España lo que prima es el día a día con los menores, ¿no? Ese es el problema. Si vemos que en los últimos años hemos cambiado de muchos modelos de familia, es decir, por ejemplo, el problema que se ha planteado ahora mismo con el anteproyecto de ley es si las parejas, de hecho, que no hablamos de las parejas
Entonces el Tribunal Supremo se plantea que no tienen las mismas competencias, pero que en relación a los niños, que es el tema de pagar la pensión de alimentos y tal, ahí sí, ¿no? Pero no tienen los mismos derechos. Entonces, yo es a donde voy, es decir, si no modificamos la ley del divorcio, con la cantidad de rupturas que se producen todos los años y con el número de niños afectados, que vuelvo a repetir, todos los años son aproximadamente unos 40.000, no hacemos nada. Es decir, porque cada año es más y eso se va aumentando. Y un poco lo que decía esta señora. Es decir, realmente a ningún grupo político que está en el poder le interesan los niños. Nosotros nos planteamos ahora mismo que los hijos de padres divorciados van a votar el año que viene. Pero ahí es cuando los grupos políticos se van a dar cuenta que hay un colectivo que han estado afectados durante 4 años o más. ¿Y qué? En este momento, ¿qué hacemos? Pero vuelvo a repetirte, el problema es que se está y acaba. El tema de la pobreza económica y la exclusión social, con el tema de la ley del divorcio, y vuelvo a repetirte, 140.000 todos los años, están afectados el 30% de los niños y las mujeres que están divorciadas. No hemos estado hablando de los desahucios. Las mujeres que son desahuciadas, que salen todos los días en televisión, que tienen niños, son mujeres divorciadas, no son familias monoparentales. Y eso es una realidad que los grupos políticos lo ignoran. Mi sugerencia es que nos veamos y hablemos a fondo. Mi asistente está allí, Cristina, luego, porque me iré a las 9:30. Si quedas con este señor y montas una reunión y ya está. Yo tengo una pregunta para ti, Carles. ¿Cuál es la oportunidad política que tiene esta propuesta? Porque nos acercamos al final de la legislatura, el gobierno ya está haciendo movimientos para mostrar una cara más social y ayer las declaraciones de Alonso fueron muy significativas, ¿no? de sus prioridades y parece que hay un discurso político más. La propuesta de Pedro Sánchez de hace un par de semanas, que en mi opinión es una propuesta envenenada porque es tan agresiva y ataca, es decir, no veo muy bien cómo se construye un pacto y me preocupa porque me pregunto si hay una oportunidad para que en algo tan concreto, yo no sé si algo tan ambicioso como el pacto que ha propuesto UNICEF y que han apoyado otras organizaciones, pero en algo tan concreto como esto, existe la posibilidad de poner de acuerdo a los grupos antes del final de la legislatura, ¿no? Aprovechando que me pasa por la mano el micrófono, a mí me gustaría, es que has mencionado antes la alta probabilidad o la probabilidad de que se vete, o sea, de que ni siquiera se tramite. Habiendo presentado un consenso tan amplio de la importancia, la oportunidad, la necesidad, me gustaría que para el común de los mortales nos puedes decir cómo puede que esto se llegue a vetar, que significa que ni siquiera se debata o ni siquiera se plantee, ¿no? Si nos puedes, digamos, para que no nos quedemos así de fríos de que una cosa así no se llegue a debatir en sede parlamentaria. Es un recurso muy excepcional que tiene el gobierno siempre en las proposiciones de ley que tienen impacto económico, aduciendo que ese impacto económico presupuestariamente no se puede asumir, de pararlo. Es un margen que tiene, que en los años que hace que estoy diputado se ha utilizado muy pocas ocasiones y además en una situación de mayoría absoluta el gobierno siempre tiene el margen de su grupo parlamentario, ¿no? Porque yo creo que la pregunta empalma con lo que apuntaba Gonzalo, ¿no? La cuestión, y que tiene que ver con el trabajo que se ha hecho desde las organizaciones sociales en los últimos 2 o 3 años, es que si de verdad hemos asumido de que hay un problema grave y estructural, que es el de la pobreza infantil. Y lo que no sé es si el actual gobierno lo ha asumido. Es verdad que la creación de estos 2 minifondos de 17 y 34 millones de euros indican que aceptan. En algún medio de comunicación he leído que en el plan de apoyo a las familias que el gobierno elaboraba, la cuestión de la prestación por hijo cargo estaba encima de la mesa. A una interpelación que yo mismo formulé a la ministra Mato sobre esta cuestión hace unos cuantos meses, cuando la ministra me hablaba del plan de infancia, yo le decía, oye, el plan de infancia está bien, las cosas que están bien, pero no aborda ninguno de los temas